La sangre resbalaba por la sien de la jueza Eleanor Mitchell mientras el oficial Rawlins presionaba el arma contra su cabeza. «Ya no tan altiva, ¿verdad?», murmuró. Él no tenía idea de quién era ella en realidad. Y Eleanor comprendió, mientras las sirenas aullaban a lo lejos, que tal vez esa era su única ventaja. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, dime desde dónde la estás viendo en los comentarios. Dale like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. ¿Cómo reaccionarías si presenciaras una injusticia así justo frente a tus ojos? Descubramos qué llevó a este aterrador momento y cómo la jueza Mitchell luchó contra un sistema diseñado para silenciarla. Durante más de 20 años en el estrado, la jueza Eleanor Mitchell había forjado una reputación como una de las magistradas federales más respetadas del distrito este de Michigan. A sus 53 años, imponía respeto en la corte con su imparcialidad inquebrantable y un brillante dominio de la ley que incluso sus críticos más duros reconocían. Pero ese día no se trataba de tribunales ni de procedimientos legales. Eleanor había cambiado su toga judicial por unos cómodos jeans y un suéter sencillo, y en lugar de su Mercedes conducía un modesto sedán Toyota rumbo a una zona rural de Michigan, para visitar a su hermana Patricia. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la carretera de 2 carriles al entrar en el pequeño pueblo de Westbrook, un lugar por el que había pasado muchas veces pero en el que rara vez se detenía. Tarareaba un clásico de jazz, pensando ya en el fin de semana, cuando unas luces destellantes aparecieron en su retrovisor. Revisó el velocímetro de inmediato. Estaba segura de haber mantenido una velocidad constante, bien dentro del límite. Aún así, señalizó correctamente y se orilló, bajó la ventana y colocó ambas manos a la vista sobre el volante, tal como su padre le había enseñado décadas atrás. 2 oficiales se acercaron, uno por cada lado del vehículo, con las manos descansando de manera ostentosa sobre sus armas. Aquella postura parecía innecesariamente agresiva para una simple parada de tránsito, pero Eleanor mantuvo la compostura. El oficial de su ventana, cuyo gafete identificaba como Rawlins, se inclinó hacia ella con una expresión carente de toda cortesía profesional. Sus ojos se entrecerraron al examinarla, y Eleanor reconoció de inmediato el cambio en su actitud, algo que había visto incontables veces a lo largo de su vida. «Licencia y registro». Ahora, ordenó con una lentitud exagerada, como si hablara con alguien que no entendiera bien el inglés. La orden abrupta no contenía ni el mínimo rastro de respeto. Eleanor respondió con calma. «Buenas tardes, oficial. ¿Podría decirme por qué me detuvo?» El segundo oficial, apostado junto a la ventana del pasajero y cuyo gafete decía Bennett, soltó una carcajada burlona. El rostro de Rawlins se endureció. Iba a 40 en una zona de 35. «Licencia y registro, o tendremos un problema». Eleanor sabía con absoluta certeza que iba exactamente al límite, pero entendía lo que estaba ocurriendo. Lo había visto innumerables veces en su sala, había escuchado testimonios de decenas de acusados negros cuyos supuestos paros de rutina derivaban en algo mucho más siniestro. «No creo haber excedido la velocidad, oficial, pero con gusto le entrego mis documentos. También me gustaría sus números de placa, por favor». Aquella petición sencilla y totalmente legal desató una reacción inmediata. Rawlins se inclinó más, con el rostro deformado por un desprecio apenas contenido. «Escúchame, preciosa. Ustedes siempre están causando problemas, manejando por donde no pertenecen. ¿Por qué no te preocupas menos por mi placa y más por hacer lo que se te dice?» Las palabras «ustedes» colgaron en el aire con un significado inconfundible. Eleanor las había escuchado en declaraciones, visto en transcripciones y reportes policiales. Como jueza federal, había presidido múltiples casos de derechos civiles donde esa expresión aparecía repetidamente. Mantuvo la compostura, la disciplina de años en la corte dándole firmeza. «Le entregaré mi licencia y registro, oficial Rawlins. Pero aún así quiero también su número de placa y el de su compañero». Bennett rodeó el vehículo para unirse a su colega, sonriendo con sorna. «Tenemos una abogada aquí, Jason, cuidado». Rawlins soltó una risa hueca. «No, seguro solo ve muchos de esos programas de policías, ¿verdad, cariño?» Eleanor se inclinó lentamente hacia su bolso en el asiento del pasajero para sacar sus documentos. En ese instante, Bennett gritó. «Está sacando un arma». Todo explotó con una rapidez aterradora. Los 2 oficiales desenfundaron, abrieron de golpe la puerta y la arrastraron fuera del auto con violencia excesiva.
El hombro le dolió al ser torcido bruscamente contra la carrocería. El frío metal de las esposas se clavó en sus muñecas cuando Rallins las ajustó con crueldad innecesaria. Ahora tenemos resistencia al arresto y amenaza a un oficial, dijo Bennett con tono satisfecho mientras registraba su bolso con brusquedad. Al encontrar la cartera, la abrió y silbó. Bonito auto para alguien como tú. ¿De dónde lo robaste? Eleanor sintió la indignación arder, pero la transformó en observación. Había aprendido a registrar mentalmente detalles bajo presión, habilidad que tantas veces le sirvió en juicios complejos. Ahora almacenaba cada comentario inapropiado, cada violación de procedimiento, cada exceso. Decidió no revelar su condición de jueza federal. No se trataba de usar su autoridad para librarse del maltrato, sino de documentar cómo actuaban esos oficiales cuando creían estar frente a una mujer negra común. Un auto que pasaba redujo la velocidad y Eleanor alcanzó a ver a un adolescente en el asiento del copiloto grabando con su teléfono. Bennett lo notó también y dejó de hurgar en sus cosas para gritarles que se fueran. El auto aceleró, pero Eleanor memorizó la matrícula, una posible prueba futura. Rallins la condujo con brusquedad hacia la patrulla, murmurando comentarios cargados de racismo. Bonito auto, bolso de diseñador. Siempre me sorprende cómo logran pagar estas cosas. Debe ser un buen trabajo, ¿eh? La insinuación era clara, que una persona negra con bienes de valor solo podía haberlos obtenido de forma ilegal. Eleanor guardó silencio, observando y recordando, mientras las esposas le desgarraban las muñecas y la realidad se posaba sobre ella como un manto pesado. No la arrestaban por un delito real, sino por el delito imperdonable de ser negra en un lugar donde Rallins y Bennett habían decidido que no pertenecía. Mientras la metían en el asiento trasero de la patrulla, Eleanor miró su Toyota estacionado a un lado de la carretera y pensó en la ironía de haber elegido ese vehículo modesto en lugar de su Mercedes. Si hubiera conducido el Mercedes, sospechaba que las acusaciones de robo habrían sido aún más feroces. La patrulla arrancó, llevándola hacia la comisaría de Westbrook y hacia un encuentro que revelaría un nivel de corrupción que nunca habría imaginado. El edificio de la estación parecía no haber sido renovado desde los años 70. La luz enfermiza de los fluorescentes caía sobre pisos de linóleo agrietado y techos manchados de humedad. Eleanor anotaba esos detalles con la misma precisión con que registraba lo más inquietante. Una taza con la bandera confederada sobre un escritorio y un viejo letrero de solo para blancos enmarcado en la pared como si fuera un objeto de valor histórico y no una vergonzosa reliquia. La condujeron por el área de procesamiento, donde otros oficiales apenas le dirigieron miradas de desprecio sin interrumpir su rutina. Nadie cuestionó la escena de una mujer de mediana edad esposada siendo llevada con rudeza a las celdas de detención, lo que sugería que no era un hecho raro en Westbrook. Le retiraron las esposas solo después de encerrarla en una pequeña celda que ya contenía a otros 2 detenidos, ambos negros. El portazo metálico resonó con la misma pesadez que tantas veces había escuchado describir en su propia corte, pero que nunca había experimentado en carne propia. Se frotó las muñecas, notando las marcas rojas que las esposas demasiado apretadas habían dejado, y dirigió su atención a sus compañeras S de celda. La mujer más joven, que aparentaba estar en sus veintitantos, estaba sentada en uno de los 2 bancos con los brazos cruzados con rigidez sobre el pecho. El muchacho, apenas salido de la adolescencia, caminaba de un lado a otro con nerviosa energía. Eleanor se presentó simplemente como Eleanor, omitiendo deliberadamente su título. La joven levantó la mirada con desconfianza. Soy Tasae, dijo al fin. Él es Marcus. Lo trajeron justo antes que a ti. La historia de Tasa salió a trompicones, entre frases cortas y risas amargas sin pizca de humor. Había estado comprando en una boutique local cuando la dueña la acusó de robar, a pesar de que Tasa tenía el recibo del frasco de perfume que llevaba en su bolsa. Cuando el oficial Rallins respondió a la llamada, la esposó de inmediato, sin pedir su versión ni revisar el comprobante. La situación de Marcus era igual de preocupante. Con 19 años recién cumplidos, acababa de terminar su turno en un supermercado y esperaba en el estacionamiento a que lo recogiera su madre cuando el oficial Bennett se le acercó exigiendo saber qué hacía allí merodeando. Pese a mostrar su gafete de empleado y explicar la situación, terminó esposado y acusado de conducta sospechosa y posible allanamiento. Eleanor escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales que reflejaban su experiencia legal sin revelar su verdadera posición. Notó las similitudes en sus relatos, los mismos oficiales, la misma indiferencia hacia los derechos,
la misma presunción de culpabilidad. Más importante aún, reconoció el patrón, uno que había visto en numerosos casos de derechos civiles a lo largo de su carrera. La conversación se interrumpió de golpe cuando unos pasos pesados se acercaron a la celda. Apareció un hombre corpulento con una estrella de sheriff en el pecho y el nombre Hargrove bordado en el uniforme, acompañado de Rallins y Bennett. Su cabello entrecano y el rostro curtido sugerían que rondaba los 50 y tantos, y la forma en que los demás se sometían a su presencia confirmaba su autoridad. Miró a L.S. detenida S con abierto desprecio. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Día movido en Westbrook, dijo con sorna. Sus ojos se posaron en Eleanor, entornándose un poco. Así que tú eres la que les dio problemas a mis oficiales en una simple parada de tráfico, ¿eh? Eleanor sostuvo su mirada con firmeza. Y quiero hacer mi llamada, jefe Hargrove. Las cejas del jefe se alzaron apenas al escuchar su nombre, que ella había leído de su uniforme. Las llamadas son un privilegio, no un derecho, respondió, aun cuando Eleanor sabía que eso era rotundamente falso. Además, tenemos algunos problemas con el sistema. Tu papeleo puede tardar en procesarse. Se giró hacia Rallins. ¿De qué se le acusa? El oficial sonrió con suficiencia. Y exceso de velocidad, resistencia al arresto, faltarle al respeto a un oficial. Puede que agreguemos más cuando terminemos el informe. El jefe asintió como si los cargos inventados fueran perfectamente razonables. Y parece que serás nuestra huésped al menos hasta mañana. El juez Crawford no celebra audiencia hasta la tarde. Eleanor archivó mentalmente el nombre, otra pieza más en el rompecabezas que se estaba armando. Y tengo derecho a una llamada, repitió con calma. Y los cargos que menciona el oficial Rallins son fabricados. No iba con exceso de velocidad, no me resistí, y aunque su conducta ha sido totalmente poco profesional, yo he sido respetuosa en todo momento. El rostro de Hargrove se tiñó de un leve rubor ante su respuesta serena. Y tendrás tu llamada cuando llegue el momento. Primero, el papeleo. Y con eso, se dio media vuelta y salió, seguido por Rallins y Bennett, que intercambiaban sonrisas satisfechas. Eleanor regresó al banco, reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. La despreocupada violación de los procedimientos legales resultaba impactante incluso para alguien que había llevado innumerables casos de derechos civiles. Se enfocó de nuevo en Tasha y Marcus, obteniendo más información mientras observaba atentamente la estación desde los barrotes. Con el paso de las horas, notó varios detalles inquietantes. Fotografías en las paredes mostraban al jefe Hargrove en actos comunitarios junto a hombres bien vestidos que parecían autoridades locales y empresarios. En una imagen reveladora, posaba orgulloso junto a un hombre con toga judicial, probablemente el juez Crawford. Durante un cambio de turno, Eleanor escuchó a Bennett comentar con otro oficial sobre cumplir las cuotas de arrestos del mes, mencionando específicamente el vecindario de Oak Lane con la frase, «Esa gente necesita aprender cuál es su lugar». Más revelador aún, aseguró que cualquier arresto se sostendría porque Crawford siempre nos respalda. Tasha, al notar la atención de Eleanor en los oficiales, se inclinó hacia ella y susurró, «Y esto pasa todo el tiempo aquí. A mi primo lo pararon 3 veces en una semana el mes pasado. No hubo multas, solo hostigamiento. Quieren asustarnos para que nos vayamos de nuestras casas». Al pedir más detalles, Tasha y Marcus compartieron fragmentos de una historia más amplia y perturbadora. El histórico barrio negro de Oak Lane estaba siendo sistemáticamente acosado por la policía, paradas constantes, citaciones por faltas mínimas o inexistentes, intimidación. Mientras tanto, un proyecto de desarrollo encabezado por alguien llamado Víctor Crane compraba propiedades a precios muy por debajo del mercado. Y a mi abuela le ofrecieron la mitad de lo que vale su casa, explicó Marcus. Como no quiso vender, de pronto empezaron a multarla porque supuestamente su jardín estaba descuidado, aunque lo ha tenido igual por 20 años. Eleanor absorbió la información, reconociendo un patrón que había visto antes en casos de discriminación en vivienda. La detención llevaba ya 4 horas cuando se presentó un oficial joven que ella no había visto antes. Su placa lo identificaba como Daniels y su actitud era marcadamente distinta, profesional, sin el trasfondo de hostilidad. Abrió la celda. «Y señorita Michey, necesito procesar su información». Eleanor lo siguió hasta el escritorio de registros, donde comenzó a ingresar sus datos en la computadora. Al llegar al campo de ocupación,
Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Levantó la vista con ojos muy abiertos, luego miró de nuevo su identificación. Y usted es la jueza Eleanor Mitchell, del Tribunal Federal del Distrito Este, ¿verdad? Y murmuró, pálido. Ella asintió una sola vez, manteniendo su expresión serena. El oficial se puso de pie de inmediato. Disculpe un momento, su señoría. Se apresuró hacia la oficina de Hargrove. En minutos, el ambiente de la estación cambió por completo. El descubrimiento de la verdadera identidad de Eleanor se extendió como un terremoto, transformando la soberbia en pánico apenas contenido. El propio jefe Hargrove salió de su oficina acompañado de Daniels. La actitud altiva y despectiva había desaparecido, ahora llevaba una sonrisa forzada que no lograba ocultar el miedo. Y jueza Mitchell, parece que hubo un malentendido, y proclamó en voz alta, como si actuara para su personal. No sabíamos de su posición. El oficial Daniels acaba de informarme de este lamentable error. Eleanor lo observó con la misma expresión imperturbable que solía mostrar ante testimonios dudosos en su sala. Permaneció sentada, sin hacer nada por aliviar la incomodidad del hombre que minutos antes había pisoteado sus derechos con total tranquilidad. Detrás de él, Rollins y Bennett aparecieron con caras de sorpresa y creciente inquietud. Bennett estaba pálido, mientras que Rollins mantenía un gesto rígido, apenas delatado por un tic nervioso en el ojo. Y si se hubiera identificado desde el principio, balbuceó Rollins, sin el tono arrogante de antes, y todo esto se habría evitado. La insinuación era clara y aberrante, que los derechos constitucionales dependían del estatus y no eran inherentes a toda @s. Eleanor habló por fin, con la misma voz firme y medida que le había ganado respeto en los tribunales federales. Y el trato que recibí no debería ocurrirle a ningún ciudadano, sin importar su posición. La estación estalló en frenética actividad, oficiales acomodándose el uniforme, retirando memorabilia confederada de los escritorios, y Daniels procesando su liberación con manos temblorosas. El teléfono de Hargrove no dejaba de sonar, él repetía una y otra vez que la situación estaba bajo control. Lo más revelador fue la llegada, 20 minutos después, de un hombre de cabello plateado, traje caro y porte imponente. Bastó su presencia para que todos, incluido Hargrove, mostraran deferencia. Y jueza Mitchell, soy Samuel Crawford, juez del condado de Westbrook, que se presentó, extendiendo la mano. Eleanor la estrechó brevemente, notando el anillo de sello y las uñas perfectamente cuidadas, símbolos de privilegio. Vine en cuanto me enteré de este desafortunado incidente, dijo con una sonrisa ensayada que nunca alcanzó sus ojos. Le ofrezco mis disculpas personales. Puede estar segura de que en Westbrook tomamos estos asuntos muy en serio. Quizás podamos hablar en privado, de juez a juez. Estoy seguro de que podemos resolver esto discretamente. Eleanor mantuvo su silencio estratégico, limitándose a pedir sus pertenencias. Observó cómo Bennett sacaba su bolso del casillero de evidencias e intentaba reorganizar su interior, seguramente para ocultar el desorden que él mismo había provocado. Mientras esperaba la conclusión del papeleo, vio algo que confirmó sus sospechas sobre la corrupción sistemática. Por las puertas de cristal entraban dos agentes escoltando a un anciano negro esposado, tratado con brusquedad y comentarios humillantes por una supuesta infracción en su propiedad. Los oficiales se detuvieron al ver a Crawford junto a Eleanor, dudando cómo proceder bajo esa mirada judicial. El juez los apartó discretamente hacia una entrada lateral, gesto que dejaba claro lo habitual de esas escenas en la estación. Eleanor hizo una única petición antes de irse, usar el teléfono de la comisaría, pretextando que la batería de su celular se había agotado. Gracias a eso pudo llamar a su asistente judicial, David, usando un lenguaje cuidadosamente cifrado que sonaba inocuo para cualquiera que pudiera estar escuchando. Sino que también iniciaría una investigación discreta a través de canales que no alertarían a las autoridades locales. David, me retrasaré en la revisión de los informes sobre discriminación en el caso Hampton. Por favor, comienza una investigación preliminar sobre casos recientes similares en jurisdicciones rurales, en particular sobre detenciones de tráfico y disputas de propiedad en vecindarios históricamente negros. David, acostumbrado al enfoque meticuloso de su jefa, entendió de inmediato que ella estaba identificando un patrón de discriminación que requería investigación. Cuando Eleanor finalmente se dispuso a salir de la comisaría, el jefe Hargrove hizo un último intento de control de daños, ofreciéndose con una sonrisa servil, que apenas ocultaba su desesperación, a llevarla personalmente a donde necesitara. No será necesario,
respondió Eleanor, manteniendo la serenidad que la había sostenido durante toda la prueba. Prefiero conducir yo misma. El alivio del jefe ante lo que creyó aceptación era evidente, aunque totalmente prematuro. Al caminar hacia la salida, el juez Crawford se puso a su lado y en voz casi apagada, le dijo: «Espero que podamos mantener este asunto entre nosotros, juez Michei. Estos departamentos de pueblos pequeños a veces carecen de la sofisticación de las agencias federales, pero tienen buenas intenciones. Una queja formal solo sobrecargaría aún más nuestros ya limitados recursos municipales». Eleanor lo miró directamente, sin revelar en su rostro lo que pensaba. «Le aseguro que este incidente recibirá toda la atención que merece, juez Crawford». Su respuesta diplomática le dio un respiro momentáneo al juez, mostrando lo poco que entendía tanto el carácter como las intenciones de Eleanor. ¿Alguna vez has visto a alguien en el poder abusar de su autoridad solo para descubrir después que eligió a la persona equivocada con quien meterse? Si crees que la jueza Michei debería buscar justicia no solo para sí misma sino para todas las víctimas de este sistema corrupto, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Usarías tu autoridad únicamente para reparar tu propio maltrato? ¿O reconocerías la oportunidad de exponer un problema sistémico? La historia está a punto de dar un giro inesperado, pues la jueza Michei pondrá en marcha una estrategia que sacudirá los cimientos mismos de Westbrook. ¿Qué crees que hará a continuación? La modesta casa de 2 pisos de Patricia Michei, en las afueras de Westbrook, ofrecía un marcado contraste con el caos de la comisaría que Eleanor acababa de abandonar. Las hermanas siempre habían sido diferentes. Eleanor había seguido el camino estructurado de la ley, mientras que Patricia abrazó el activismo comunitario y la organización de base. Sin embargo, ambas se apoyaban ferozmente en sus respectivas luchas. Cuando Eleanor llegó, aún vestida con los vaqueros y el suéter arrugado tras horas en una celda, Patricia notó de inmediato que algo estaba mal. «Ella, ¿qué pasó?», preguntó, conduciéndola al interior. Eleanor relató lo ocurrido con precisión casi clínica, evidenciando en cada detalle la formación judicial que le permitía recordar horas, declaraciones y observaciones con exactitud. Patricia escuchó con creciente enojo, pero con poca sorpresa, asintiendo de vez en cuando como si su hermana solo confirmara lo que ella ya sabía. Cuando Eleanor terminó, Patricia fue a su oficina y regresó con un voluminoso archivador titulado Documentación Westbrook y una laptop. «No eres la primera, ella. Ni de lejos». Lo que Patricia le reveló en las siguientes 2 horas transformó por completo la visión de Eleanor. Lo que había creído un incidente aislado de discriminación era, en realidad, una pieza más de un patrón mucho más grande y siniestro. Durante 3 años, Patricia había documentado meticulosamente casos de discriminación racial en Westbrook, centrándose especialmente en el distrito históricamente negro de Oak Lane. El archivador contenía decenas de entrevistas transcritas y notariadas, fotografías de interacciones policiales cuestionables, análisis estadísticos que mostraban tasas de arresto desproporcionadas para residentes negros y documentación de incautaciones de propiedades y sanciones de códigos que, casi sin excepción, se aplicaban a propietarios no blancos. Patricia abrió la computadora y mostró un mapa de Westbrook con Oak Lane resaltado. Esta zona ha sido hogar de familias negras desde la década de 1920. Cuando fue establecida por antiguos aparceros que se mudaron al norte. La mayoría de estas familias han tenido sus casas por generaciones. Clicó a otra pantalla con transacciones de propiedades de los últimos 5 años. Mira este patrón. Crane Developments ha estado comprando propiedades en Oak Lane a precios muy por debajo del mercado. Y observa las que ya adquirieron. En la pantalla se veía un claro esquema de compras estratégicas que formaban un mosaico de propiedad a lo largo del vecindario. Eleanor comprendió enseguida la implicación. Están generando presión de desarrollo desde dentro, obligando a los que se resisten a vender. Patricia asintió con gravedad. ¿Y adivina quién ayuda a aplicar esa presión? Pasó a la sección Interacciones policiales, donde se detallaban decenas de incidentes, detenciones de tráfico aparentemente aleatorias, arrestos dudosos, sanciones excesivas de códigos. El patrón era innegable, con los oficiales Rallins y Bennett apareciendo una y otra vez en los reportes. La policía acosa a los residentes hasta que vivir aquí se vuelve insoportable. Mientras tanto, se acumulan violaciones al código, muchas veces por cosas que en los barrios blancos se pasan por alto. Cuando los propietarios no pueden pagar las multas, se imponen embargos sobre sus casas. Eleanor procesó la información con creciente indignación,
su mente analítica ya estableciendo conexiones. ¿Y el juez Crawford? El rostro de Patricia se endureció. Autoriza todo. Órdenes de desalojo, embargos de propiedades, desestima las denuncias contra los oficiales. Es el sello judicial que lo hace posible. Eleanor compartió con ella los detalles de su mensaje codificado al secretario judicial, explicando que había iniciado una investigación preliminar sobre los patrones de discriminación en Westbrook. Pero necesitaremos más que evidencia anecdótica, advirtió. Necesitamos pruebas de coordinación directa entre la policía, el tribunal y este desarrollador, Crane. Patricia dudó, y luego reveló una última pieza que había guardado con recelo. Hay algo más, ella. He intentado armar un caso legal, pero ningún abogado quiere tocarlo. El último que se atrevió a cuestionar a Crane se encontró de repente con un proceso de inhabilitación después de que Crawford lo denunciara por faltas éticas. Abandonó el caso para salvar su carrera. Esa revelación confirmó las sospechas de Eleanor sobre la profundidad de la corrupción en Westbrook. Esa noche, mientras Patricia preparaba la cena, Eleanor usó la computadora de su hermana para hacer investigaciones preliminares. Sus credenciales federales le dieron acceso a bases de datos normalmente vedadas al público, lo que le permitió examinar a fondo la historia legal de Westbrook. Lo que descubrió fue inquietante. En la última década, todas las quejas contra el Departamento de Policía de Westbrook habían sido desestimadas por el Tribunal de Crawford. Al mismo tiempo, las acciones de cumplimiento de códigos contra propiedades de Oak Lane habían aumentado un 400%, mientras que en vecindarios mayoritariamente blancos habían disminuido. Lo más revelador fueron los registros financieros que mostraban aportaciones sustanciales de Crane Developments tanto a la campaña de reelección del juez Crawford como a la fundación de la policía de Westbrook, una supuesta organización benéfica presidida por el propio jefe Hargrove. Mientras Eleanor continuaba investigando, al otro lado del pueblo, en la residencia privada del juez Crawford, se celebraba una reunión de emergencia. Allí estaban el jefe Hargrove, los oficiales Rallins y Bennett, y el propio Víctor Crane. La tensión era palpable. Una jueza federal, por el amor de Dios. Explotó Crane, paseando por la sala con furia contenida. El desarrollador, un hombre de unos 60 años, vestido con ropa cara y con la confianza de quien siempre consigue lo que quiere, no ocultaba su molestia. ¿Tienen idea del escrutinio que esto puede traer sobre nuestro proyecto? Estamos a 6 meses de empezar la construcción de Oak Lane Square. El juez Crawford intentaba mantener una fachada de calma, aunque la ansiedad le asomaba en la voz. Se fue sin presentar ninguna queja formal. Mi impresión es que solo quiere dejar atrás este desafortunado incidente. El jefe Hargrove no parecía convencido. Hizo una llamada desde la comisaría. Algo sobre casos de discriminación e investigación. Sonaba a jerga legal para mí. El más alterado del grupo, el oficial Rallins, intervino. Necesitamos adelantarnos. Si empieza a escarbar, quién sabe qué encontrará. Deberíamos desacreditarla antes de que pueda acusar a nadie. Bennett asintió. Podemos decir que estaba ebria durante la detención. Su comportamiento fue errático. Crawford meditó lentamente la sugerencia. Tengo contactos en el sistema judicial estatal. Unas llamadas discretas insinuando que la jueza Michey actuó de forma inapropiada en nuestra jurisdicción podrían generar dudas sobre su estabilidad. Crane, siempre pragmático, añadió. Yo puedo hacer que mis contactos en los medios publiquen historias sobre exceso judicial, presentando cualquier acusación suya como una vendetta personal. Samuel, tú declararás que intentaste hablar con ella de manera profesional y que rechazó un diálogo razonable. Los hombres siguieron elaborando su estrategia hasta entrada la noche, sin saber que Eleanor ya había previsto esa reacción y había tomado medidas preventivas. Antes de dejar la comisaría, se había sometido a un examen médico completo en el hospital comunitario de Westbrook, donde quedó constancia de que no estaba bajo los efectos del alcohol y de las marcas en sus muñecas por las esposas demasiado apretadas. Además, había localizado, gracias a la matrícula del vehículo, al adolescente que había grabado parte de su arresto. A través de los contactos comunitarios de Patricia, lograron obtener una copia del vídeo que mostraba la conducta inapropiada de los oficiales. Mientras Eleanor y Patricia ajustaban su propia estrategia en la mesa de la cocina, estaban desarrollando un plan integral que no solo abordaría el maltrato a Eleanor, sino que también podría traer justicia a toda una comunidad que había sufrido discriminación sistemática durante años.
Eleanor sabía que los días siguientes requerirían de toda su experiencia legal y su pensamiento estratégico, pues no se enfrentaría solo a individuos corruptos, sino a un sistema de corrupción profundamente arraigado con poderosos defensores. Estaba preparada para la lucha que se avecinaba, no solo por ella misma, sino por Tasha Marcus y muchos otros que habían enfrentado discriminación similar sin la protección de un título federal. El ataque coordinado comenzó a la mañana siguiente con una precisión que confirmó las sospechas de Eleanor sobre la magnitud de la conspiración. La portada del Westbrook Gazette llevaba un titular que dejaba poco espacio a la sutileza: jueza federal detenida tras conducción errática, oficiales preocupados por su comportamiento. El artículo citaba fuentes policiales anónimas que afirmaban que la jueza Eleanor Michey había sido detenida por conducción peligrosa y se había mostrado beligerante con los oficiales, intentando usar su posición para evitar consecuencias. Una cita cuidadosamente elaborada del jefe Hargrove expresaba profundo arrepentimiento de que un miembro respetado del Poder Judicial Federal se comportara de manera tan poco profesional durante su visita a nuestra comunidad. El juez Crawford aparecía citado extensamente ofreciendo frases vacías sobre cómo nadie está por encima de la ley, al tiempo que expresaba preocupación por el creciente alcance federal sobre asuntos locales. Eleanor leyó el artículo con calma durante el desayuno en casa de Patricia, sin que su rostro revelara la ira justa que sentía. Patricia estaba menos contenida. Este es su manual de juego: asesinato de carácter seguido de aislamiento sistemático. La próxima vendrán por tu hermana. Solo observa. La predicción de Patricia se cumplió con velocidad inquietante. A media mañana, Patricia recibió notificación de múltiples violaciones al código de construcción en el centro comunitario, infracciones que habían aparecido misteriosamente durante la noche, a pesar de que el lugar había pasado inspección apenas 3 meses antes. La notificación amenazaba con el cierre del edificio en 48 horas, a menos que se solucionaran problemas de seguridad críticos sin especificar. Mientras tanto, Eleanor recibió llamadas cada vez más preocupadas de colegas del sistema judicial federal que habían visto las noticias. La mayoría expresaba apoyo, pero con cautela. Algunos jueces con más conexiones políticas le sugirieron resolver el asunto discretamente para evitar un bochorno institucional. Por la tarde, Eleanor supo que tanto Tasha como Marcus estaban siendo víctimas de represalias directas. Tasha llamó a Patricia entre lágrimas, explicando que oficiales de policía habían visitado su lugar de trabajo y hablado en privado con su jefe. En pocas horas, fue despedida por falta de fiabilidad, a pesar de 3 años de evaluaciones positivas. Marcus fue arrestado nuevamente, esta vez por presunta venta de marihuana, un cargo tan evidentemente fabricado que la fianza se fijó en una cantidad que su familia nunca podría pagar, asegurando que permaneciera bajo custodia e incapaz de corroborar la versión de Eleanor sobre su detención compartida. La paciencia estratégica de Eleanor se puso a prueba cuando sus quejas iniciales a las autoridades estatales sobre la conducta policial en Westbrook fueron recibidas con retrasos burocráticos y solicitudes de documentación adicional, sugiriendo que la corrupción se extendía más allá de los límites del pueblo. Las conexiones del juez Crawford en el sistema judicial estatal se estaban activando, creando resistencia institucional a sus esfuerzos. Esa tarde, Eleanor y Patricia se reunieron con el abogado de derechos civiles Damon Reynolds en su modesta oficina, a 30 millas de Westbrook, lo suficientemente lejos para evitar la detección inmediata de la red de Crawford. Reynolds, un abogado dedicado de poco más de 40 años que había pasado su carrera combatiendo casos de discriminación, parecía exhausto mientras revisaba la evidencia reunida. He intentado armar casos contra Westbrook durante 7 años, admitió, señalando una pared llena de archivos etiquetados con fechas y nombres de casos. 23 casos claros de violaciones de derechos civiles, cada uno desmantelado por intimidación de testigos, manipulación de pruebas o desestimación judicial. Reynolds desplegó varios archivos sobre su escritorio, llenos de fotografías, declaraciones juradas y transcripciones judiciales. Hace 3 años representé a un empresario negro cuya propiedad fue confiscada tras violaciones ficticias al Código Sanitario. Los testigos que inicialmente dieron declaraciones recularon, alegando haber sido malinterpretados. El juez Crawford desestimó el caso por falta de pruebas. Otro archivo contenía documentación de 5 detenciones de tráfico idénticas a la experiencia de Eleanor, con cargos similares por resistirse al arresto y faltar al respeto a los oficiales. Todos los casos fueron desechados por Crawford, con referencias disciplinarias contra los abogados que presentaron las quejas. A pesar de este historial de derrotas, Reynolds miró a Eleanor con determinación renovada.
Pero ninguno de mis clientes anteriores era un juez federal con experiencia de primera mano en sus tácticas. Eso cambia todo. Eleanor utilizó sus credenciales y contactos federales de manera juiciosa, trabajando a través de canales confiables para reunir recursos discretamente mientras mantenía silencio público, lo que comenzó a inquietar cada vez más a Hargrove y Crawford. Organizó almacenamiento federal seguro de toda la evidencia recopilada por Patricia, protegiéndola de posibles incautaciones o destrucción por parte de las autoridades locales. Contactó a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia a través de un ex empleado ahora trabajando allí, proporcionando información preliminar sobre posibles patrones de discriminación sin presentar aún una queja formal. Lo más importante, programó una reunión confidencial con la oficina del fiscal general del estado, evitando los canales locales ya comprometidos. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias privada de un edificio federal en Detroit, donde Eleanor presentó la evidencia sistemáticamente a 2 investigadores senior. Su respuesta fue a la vez tranquilizadora y preocupante. Hemos estado al tanto de los problemas en Westbrook por algún tiempo, admitió el fiscal adjunto Lawrence Chen, deslizando un delgado expediente sobre la mesa. 3 quejas han llegado a nuestra oficina en los últimos 2 años. Pero los testigos retractaron sus declaraciones antes de que pudiéramos armar los casos. Su colega, la investigadora senior Mónica Patterson, fue más directa. Jueza Michei, creemos que hay corrupción sustancial en Westbrook, pero no hemos podido penetrar lo que parece un sistema cerrado. El juez Crawford tiene poderosas conexiones políticas que han obstaculizado investigaciones anteriores. Eleanor entendió el mensaje tácito. Incluso la oficina del fiscal general del estado enfrentaba obstáculos políticos al intentar confrontar la corrupción arraigada. Esta comprensión solo fortaleció su determinación de construir un caso a prueba de fallos legales y presiones políticas. Un posible avance llegó de una fuente inesperada esa misma noche, cuando Eleanor recibió un mensaje anónimo: no todos apoyamos lo que está pasando. Necesitamos hablar. Estacionamiento del juzgado, medianoche. A pesar de las preocupaciones de Patricia sobre una posible trampa, Eleanor reconoció la necesidad de desarrollar fuentes internas. Tomando precauciones, incluyendo cambiar la ubicación a un lugar más público y tener al abogado Reynolds cercano como testigo, Eleanor se reunió con el remitente, quien resultó ser el oficial Daniels, el joven policía que la había reconocido primero en la comisaría. Visiblemente nervioso pero decidido, Daniels reveló que se había unido al departamento de policía de Westbrook solo 8 meses antes, recién salido de la academia, con ideales sobre el servicio a la comunidad. Lo que he visto desde entonces no me deja dormir por las noches, admitió, en un susurro pese al estacionamiento desierto. Hay un canal directo de Hargrove a Crawford y de Crawford a Crane. Ellos lo llaman mejora comunitaria. Sino que se trataba de un acoso sistemático a los residentes negros hasta que se rindieran y vendieran a Crane al precio que él ofreciera. Daniel se ofreció a proporcionar información interna crucial, incluyendo grabaciones de las cámaras del tablero que supuestamente se habían perdido, correos electrónicos internos que mostraban la selección deliberada de residentes de Oakland y registros financieros que indicaban que los oficiales recibían bonificaciones por arrestos y confiscaciones de propiedades en el distrito. Su motivación quedó clara cuando reveló que su propia abuela había perdido su hogar en un esquema de desarrollo similar en otro pueblo años atrás. Necesito protección, insistió. Si sospechan que hablo contigo, no solo perderé mi trabajo. Estas personas son peligrosas. Eleanor le prometió las protecciones adecuadas a través de programas federales para testigos si su información resultaba sustancial, entendiendo que Daniels podía ser la clave para destapar el caso. Mientras conducía de regreso a la casa de Patricia esa noche, Eleanor reflexionó sobre la rápida escalada de los acontecimientos. Lo que había comenzado como una detención de tráfico discriminatoria había revelado una conspiración que afectaba cientos de vidas e involucraba a funcionarios en varios niveles del gobierno local. La responsabilidad pesaba sobre ella, pero también la rara oportunidad que su posición le ofrecía para enfrentar una injusticia sistémica que normalmente quedaría fuera del alcance de la rendición de cuentas. Su formación judicial le había enseñado paciencia y minuciosidad, pero la presión creciente sobre testigos como Tasha y Marcus, junto con la amenaza contra el centro comunitario de Patricia, sugería que no podían darse el lujo del tiempo. Al llegar a la casa de su hermana, Patricia la esperaba con noticias que confirmaban esta evaluación. Han programado una inspección de seguridad de emergencia en el centro comunitario para mañana por la mañana, informó con seriedad.
Y acabo de escuchar que Crane Developments ha solicitado permisos de demolición acelerada para 3 propiedades en Oak Lane que adquirieron recientemente mediante gravámenes fiscales. La aceleración de su cronograma era una clara respuesta a la presencia e investigaciones preliminares de Eleanor. Los conspiradores se movían rápidamente para cumplir la mayor parte de su plan antes de que se pudieran implementar posibles intervenciones. Eleanor y Patricia trabajaron hasta tarde afinando su estrategia para la confrontación que se avecinaba, conscientes de que sus oponentes tenían recursos, conexiones políticas y disposición para usar tácticas de intimidación que les daban una ventaja significativa. Lo que no tenían, se recordó Eleanor, era la verdad, la ley y la determinación de quienes luchaban no solo por sí mismos, sino por el derecho de toda una comunidad a existir sin discriminación. Al retirarse finalmente al cuarto de huéspedes en la casa de Patricia, Eleanor sabía que los días siguientes pondrían a prueba cada aspecto de su experiencia legal, su pensamiento estratégico y su valentía personal. ¿Hasta dónde llegarían los funcionarios corruptos para proteger su poder cuando se dieran cuenta de que alguien tenía la autoridad para exponerlos? La respuesta se volvió aterradoramente clara a medida que el conflicto entre la jueza Eleanor Mitchell y la estructura de poder de Westbrook escalaba a un territorio cada vez más peligroso. A la mañana siguiente de su reunión con el oficial Daniels, Eleanor notó un sedán oscuro estacionado frente a la casa de Patricia, con el conductor sin intentar ocultar su vigilancia. Más tarde, mientras visitaba el vecindario de Oak Lane para hablar con los residentes afectados por las prácticas discriminatorias, el mismo vehículo mantenía una distancia constante, su presencia un evidente acto de intimidación. Esa noche, la casa de Patricia se convirtió en blanco de un acoso más directo cuando individuos desconocidos rompieron su ventana frontal con un ladrillo envuelto en papel con el mensaje: «Ocúpate de tus asuntos». La respuesta de la policía local fue notablemente tardía, llegando casi 2 horas después de la llamada de Patricia y realizando solo una investigación superficial antes de sugerir que probablemente habían sido niños del vecindario. Al día siguiente comenzaron las llamadas telefónicas amenazantes, hechas a ambas mujeres desde números no rastreables, con voces disfrazadas, pero mensajes claros: déjalo o enfrenta las consecuencias. Eleanor documentó cada incidente meticulosamente, agregándolos al creciente cuerpo de evidencia sin permitir que esto la disuadiera de su investigación. Cuando Eleanor visitó el juzgado del condado para revisar registros públicos relacionados con transferencias de propiedad en Oak Lane, se encontró con el juez Crawford en un pasillo vacío. Su acercamiento fue una clase magistral de doble lenguaje judicial, alternando entre amenazas veladas y ofertas de cortesía profesional. Siempre he tenido el mayor respeto por los jueces federales, comenzó con su sonrisa ensayada, que nunca alcanzó sus fríos ojos. Operamos en diferentes esferas, claro, con distintas jurisdicciones y preocupaciones. Se acercó, bajando la voz. Los colegas deberían respetar los territorios de los demás, ¿no crees? Cuando las líneas se difuminan, se crean complicaciones innecesarias para todos. Cuando Eleanor permaneció impasible, sin aceptar su premisa ni revelar sus intenciones, Crawford cambió de táctica. Entiendo que has estado investigando ciertos asuntos de propiedad en Westbrook. Quizás podría ofrecerte un contexto local que te ahorre mucho tiempo y esfuerzo, durante una cena, tal vez como cortesía profesional entre jueces. Eleanor respondió con neutralidad cuidadosa, agradeciendo su preocupación pero sin comprometerse. El comentario final de Crawford eliminó cualquier pretensión de colegialidad. Odiaría ver que una carrera distinguida se vea afectada por malentendidos en un asunto de un pueblo pequeño. La comunidad judicial es más pequeña de lo que parece, y las reputaciones se dañan fácilmente. La amenaza implícita quedó flotando en el aire mientras se alejaba, dejando a Eleanor con la certeza absoluta sobre la profundidad de la corrupción que enfrentaba. Los riesgos aumentaron dramáticamente cuando Eleanor descubrió que habían irrumpido en su oficina federal, con archivos específicos desaparecidos, particularmente aquellos relacionados con violaciones de derechos civiles y discriminación en vivienda. La investigación oficial lo etiquetó como un robo aleatorio a pesar de la naturaleza dirigida de los documentos robados. Esa misma noche, el oficial Rallins estacionó su patrulla justo frente a la casa de Patricia, con los focos apuntando deliberadamente a las ventanas del dormitorio. El acoso continuó hora tras hora durante la noche, activando sirenas y luces bajo el pretexto de patrullas rutinarias. La intimidación alcanzó nuevos niveles cuando Víctor Crane organizó un encuentro aparentemente accidental con Eleanor en el único restaurante elegante de Westbrook, donde ella cenaba con Patricia y el abogado Reynolds.
Crane se acercó a su mesa con la confianza de alguien acostumbrado a comprar lo que o a quien deseara. Jueza Michei, qué grata sorpresa. Víctor Crane. Extendió la mano, que Eleanor estrechó brevemente sin levantarse. Entiendo que te has interesado en el desarrollo de nuestro pequeño pueblo. Siempre estoy feliz de discutir mi visión para el futuro de Westbrook con alguien de tu estatura. Sin esperar invitación, tomó una silla de una mesa vecina y se sentó. Mi fundación hace donaciones sustanciales a diversas causas. Siempre buscamos organizaciones dignas de apoyo. Tal vez haya algo cercano a tu corazón, jueces federales, fondos de retiro, programas de becas para estudiantes de derecho prometedores. El intento de soborno, velado como interés filantrópico, fue seguido por una referencia casual a malentendidos con la policía local que podrían resolverse mediante discusiones razonables entre líderes comunitarios. Eleanor respondió con mesura, sin aceptar ni confrontar directamente la oferta inapropiada. Señor Crane, agradezco su interés en la comunidad. Si nos disculpa, estábamos terminando nuestra comida. Crane se retiró con una sonrisa que sugería que creía que los incentivos financieros podrían resolver cualquier problema potencial. Eleanor reconoció que su investigación había sacudido lo suficiente la estructura de poder de Westbrook como para provocar la intervención directa del hombre, quien se beneficiaba de las prácticas discriminatorias. Tras esta escalada, Eleanor implementó un falso retroceso estratégico, sugiriendo deliberadamente a Patricia durante una conversación en su casa, que ahora asumían estaba bajo vigilancia, que tal vez debían reconsiderar su enfoque. Esto se está volviendo más complicado de lo que anticipé, dijo con convincente cansancio. Hay cuestiones jurisdiccionales que hacen problemático mi involucramiento directo. Tal vez deberíamos dar un paso atrás y considerar otras opciones. Este aparente retroceso logró su propósito, creando una falsa sensación de seguridad entre los conspiradores. A través de canales federales seguros no disponibles para las autoridades locales, Eleanor continuó construyendo su caso, trabajando con investigadores de confianza para documentar el acoso mientras ayudaba a Marcus, Tasha y otras víctimas a preparar sus testimonios sobre sus experiencias. Su investigación reveló que los proyectos de desarrollo de Crane involucraban fondos federales destinados a la mejora comunitaria, proporcionando influencia jurisdiccional adicional para una posible intervención federal. Lo más significativo fue que el oficial Daniels demostró su valor como informante, proporcionando evidencia crucial, incluidos correos internos que discutían explícitamente estrategias de ajuste poblacional para Oakland, grabaciones de las cámaras del tablero de los arrestos de Eleanor que supuestamente habían sido eliminadas y registros financieros que mostraban pagos directos de Crane Developments a una empresa consultora propiedad del cuñado del jefe Harrow. Estos pagos coincidían precisamente con el aumento de acciones de cumplimiento en el distrito de Oakland. La creencia de los conspiradores de que Eleanor estaba retrocediendo los animó a acelerar sus planes. Patricia recibió notificación oficial de que su centro comunitario había fallado la inspección de seguridad y sería cerrado en 48 horas. El documento citaba numerosas violaciones que costarían decenas de miles de dólares, una suma imposible para la organización sin fines de lucro. Más ominosamente, la notificación venía acompañada de una solicitud de demolición ya preliminarmente aprobada por el juzgado de Crawford, indicando que el edificio había sido destinado para destrucción mucho antes de cualquier inspección. Esta acción agresiva confirmó que el cronograma de los planes de desarrollo de Crane avanzaba rápidamente, con el centro comunitario representando un último obstáculo significativo para el control total del distrito de Oakland. Al revisar los informes de inspección falsificados, Eleanor reconoció que ya no podían permitirse el lujo de una investigación prolongada. La corrupción en Westbrook se había convertido en un peligro claro y presente para la comunidad que intentaba proteger, requiriendo acción inmediata y decisiva. ¿Crees que los funcionarios corruptos deberían enfrentar consecuencias incluso cuando ocupan cargos poderosos? Escribe el número 1 en los comentarios si crees que la rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin importar su estatus. Esta historia muestra cómo la discriminación opera no solo a través de actos individuales, sino a través de sistemas de poder coordinados. Dale me gusta y suscríbete si quieres ver más contenido que exponga injusticias y celebre a quienes son lo suficientemente valientes para enfrentarlas. Mientras la jueza Michei se prepara para ejecutar su trampa sobre la estructura de poder corrupta de Westbrook, ¿qué crees que sucederá a continuación? ¿Será suficiente su planificación cuidadosa para superar el sistema de discriminación arraigado, o protegerán sus conexiones poderosas a los responsables?
La fase más peligrosa de su plan estaba a punto de comenzar. Los movimientos de ajedrez más peligrosos a menudo parecen retiradas ante el ojo inexperto. La jueza Eleanor Michey orquestó precisamente esa estrategia cuando anunció públicamente su recusación de cualquier asunto relacionado con Westbrook debido a un desafortunado malentendido con la policía local. La declaración formal, emitida por los canales judiciales correspondientes, expresaba su deseo de evitar cualquier apariencia de sesgo personal ante su reciente interacción con las autoridades de Westbrook, dirigida a la estructura de poder conspirativa de Hugh G. Crawford, Chief Hargrove y Victor Crane. Este anuncio representaba una victoria completa para ellos, confirmando que sus tácticas de intimidación habían logrado que una jueza federal retrocediera. La celebración comenzó casi de inmediato. El juez Crawford convocó una reunión improvisada en su lujosa casa, donde el Chief Hargrove llegó con una costosa botella de whisky y una sonrisa de satisfacción. «Te dije que cedería. Una vez que aplicamos algo de presión», presumió, sirviendo generosamente a Crawford y a Victor Crane, quien llegó momentos después en su acostumbrado sedán de lujo con chofer. Crane levantó su vaso en un brindis burlón hacia los jueces federales que conocen su lugar. Crawford se rió, girando el líquido ámbar en su copa. «Es más lista de lo que le di crédito». Reconoció una batalla perdida cuando la vio. Lo que ninguno de ellos sabía era que la recusación pública de Eleanor era el primer movimiento de una estrategia cuidadosamente orquestada para crear precisamente la falsa sensación de seguridad que ahora disfrutaban. Trabajando con alguaciles federales de confianza que operaban fuera de los canales locales, Eleanor ya había colocado sofisticados dispositivos de grabación en los lugares donde los conspiradores probablemente se reunirían, incluyendo el despacho de Crawford, la oficina de Hargrove y la sala privada del Westbrook Country Club, donde Crane realizaba sus reuniones de negocios. La segunda fase de su plan consistía en crear circunstancias que llevaran a los conspiradores a discutir su esquema abiertamente, creyendo que estaban libres de supervisión. A través de canales federales seguros, Eleanor arregló que apareciera una historia cuidadosamente elaborada en publicaciones legales, sugiriendo que una importante investigación del Departamento de Justicia sobre discriminación en la vivienda en pueblos pequeños había sido suspendida indefinidamente debido a limitaciones de recursos y desafíos jurisdiccionales. El artículo, ostensiblemente sobre prioridades presupuestarias nacionales, mencionaba específicamente que las autoridades federales se centrarían en grandes centros urbanos en lugar de incidentes rurales aislados. Esta información falsa, combinada con la recusación pública de Eleanor, creó el ambiente perfecto para que los conspiradores bajaran la guardia. La estrategia resultó más efectiva de lo que Eleanor esperaba. Días después de la publicación del artículo, los dispositivos de grabación captaron una reunión entre los tres principales conspiradores, en la que discutían no solo el actual proyecto de desarrollo en Oaklane, sino también los 15 años de historia de su asociación corrupta. Crawford, relajado por el éxito y varias copas de whisky, rememoraba su primera colaboración. ¿Recuerdas la propiedad del viejo Wilson, el primer médico negro en Westbrook, que pensaba que su título lo hacía intocable? ¿Cuántas violaciones de salud fabricamos antes de que finalmente cediera? Hargrove rió. 17. Y cuando intentó luchar en la corte, le imputaste 3 cargos por desacato hasta que quedó en bancarrota. Crane, siempre el empresario, dirigió la conversación hacia oportunidades actuales. Con la jueza federal fuera de la escena, necesitamos acelerar las adquisiciones en Oaklane. Quiero que la demolición comience en 30 días. Mis inversores están impacientes. La grabación captó discusiones explícitas sobre su metodología, con Hargrove detallando cómo se instruía a los oficiales para apuntar a propietarios específicos que se negaban a vender, fabricando cargos que resultarían en multas, comparecencias judiciales, finalmente, agotamiento financiero. Crawford explicaba su papel en asegurar que cualquier desafío legal fuera desestimado rápidamente mientras usaba su autoridad judicial para aprobar gravámenes, ejecuciones hipotecarias y transferencias de propiedad aceleradas. Lo más inquietante fue que la conversación derivó hacia individuos que previamente habían intentado exponer sus actividades. ¿Recuerdas a ese organizador comunitario de hace 5 años? Johnson, creo que se llamaba, murmuró Crawford. Empezó a reunir testimonios de los residentes de Oaklane sobre demandas colectivas. Hargrove asintió. Había que encargarse de él. Una lástima ese accidente de tráfico fatal. La implicación de su participación en la muerte de un posible denunciante proporcionó a Eleanor información crítica sobre hasta dónde llegarían los conspiradores para proteger su esquema.
Esta grabación por sí sola contenía evidencia suficiente para un enjuiciamiento federal. Pero Eleanor continuó recopilando documentación adicional, construyendo un caso sólido, impermeable a desafíos procesales o interferencias políticas. Durante esta fase de su investigación, Eleanor hizo varios descubrimientos cruciales. Gracias a la cooperación continua del oficial Daniels, supo que Crawford y Hargrove habían operado su esquema de corrupción durante más de 15 años, apuntando no solo a Oakland, sino a cualquier propiedad de propietarios negros que Crane o sus asociados comerciales consideraran valiosa para desarrollo. La discriminación sistemática había resultado en el desplazamiento de docenas de familias, la destrucción de negocios históricos y la desaparición de sitios culturales significativos para la comunidad negra de Westbrook. Lo más perturbador fueron las conexiones que Daniels ayudó a establecer entre la conspiración y 3 muertes sospechosas en la última década, todas personas que habían comenzado a hacer preguntas sobre patrones de discriminación en confiscaciones de propiedades. Aunque ninguna se clasificó oficialmente como homicidio, las circunstancias sugerían juego sucio disfrazado de accidentes o emergencias médicas. Eleanor trabajó discretamente con Tasha, quien había perdido su empleo debido a la intervención policial, ayudándola a documentar la discriminación laboral mientras presentaba una denuncia federal que requería preservación de evidencia. Esta presentación estratégica impidió la destrucción de registros laborales que más tarde serían cruciales para establecer el patrón de acoso. De manera similar, mantuvo contacto con Marcus a través de su familia, recopilando detalles sobre su último arresto mientras construía un caso por enjuiciamiento malicioso. Lo más significativo fue que Eleanor identificó a 7 víctimas más de trato discriminatorio similar dispuestas a testificar a pesar del temor a represalias, cada una proporcionando piezas de un rompecabezas que, al ensamblarse, revelaba la naturaleza integral de la discriminación sistémica en Westbrook. Usando su autoridad judicial, Eleanor inició una investigación federal sellada, asegurando que la información permaneciera contenida dentro de canales confiables que no filtraran nada a los funcionarios de Westbrook. La investigación avanzó con precauciones extraordinarias, con todos los documentos almacenados en instalaciones federales seguras en lugar de oficinas locales que podrían estar comprometidas. A medida que el caso de Eleanor se acercaba a su inevitable conclusión, Víctor Crane, ajeno a la creciente evidencia en su contra, avanzó para acelerar sus planes de desarrollo. El equipo de demolición apareció cerca del centro comunitario de Patricia, preparando la acción inmediata una vez que expirara el plazo de 48 horas. Los propietarios en Oakland recibieron avisos finales de desalojo, muchos con plazos que violaban la ley estatal. Pero aburría la firma autorizada del juez Crawford. En respuesta a esta aceleración, Eleanor implementó un contraataque legal que confundió a los conspiradores mientras le daba tiempo crítico para recopilar la evidencia final, utilizando su autoridad federal a través de un juez asociado, ya que ella misma estaba oficialmente recusada. Obtuvo una orden judicial federal de emergencia que detenía todas las acciones de demolición y desalojo en Oakland, citando una investigación en curso de derechos civiles. La orden, con su referencia a una investigación que Crawford, Hargrove y Crane creían abandonada, generó inmediata confusión y preocupación entre los conspiradores. Su reacción, captada por los dispositivos de vigilancia, reveló una creciente paranoia. ¿Qué investigación?, exigió Crawford durante una reunión de emergencia en su despacho. Michey se había recusado. El Departamento de Justicia sostenía la investigación sobre discriminación. Hargrove caminaba nervioso. Podría ser un farol, usando a otro juez como fachada mientras ella mueve los hilos tras bastidores. Crane, más pragmático, se concentró en las preocupaciones inmediatas. Sea lo que sea, necesitamos contenerlo rápidamente. Mis inversores han comprometido 50 millones en este desarrollo. Los retrasos son inaceptables. La discusión derivó hacia Eleanor misma, con Crawford sugiriendo que necesitaban soluciones más permanentes para el problema Michey. Este giro ominoso confirmó la evaluación de Eleanor sobre el peligro que representaban y aceleró su cronograma de intervención. Horas después de esta conversación grabada, el oficial Daniels contactó a Eleanor a través de su canal seguro con una advertencia urgente. Estaban planeando algo en su contra. Rollins y Bennett fueron llamados a una reunión privada con Hargrove. Al salir, revisaban equipo de vigilancia y observaban un vehículo sin identificar. Esta información llevó a Eleanor a hacer los preparativos finales para la culminación de su estrategia, una confrontación controlada que obligaría a los conspiradores a rebelarse por completo mientras aseguraba su propia seguridad.
Contactó a alguaciles federales de confianza, poniéndolos al tanto de la amenaza mientras establecía un protocolo de comunicación seguro. Organizó que Patricia se trasladara temporalmente a un lugar seguro fuera de Westbrook, asegurando que su hermana no se convirtiera en objetivo de represalias. Más críticamente, se preparó para lo que anticipaba sería el último y desesperado movimiento de los conspiradores en su contra, un movimiento que finalmente sellaría su destino. Todo estaba listo para el acto final de la estrategia cuidadosamente orquestada de Eleanor, una confrontación que expondría y desmantelaría la estructura de poder corrupta de Westbrook o la pondría en verdadero peligro personal. Mientras hacía sus preparativos finales, Eleanor reflexionó sobre cómo una simple parada de tráfico motivada por prejuicio racial había revelado una conspiración de décadas que afectaba innumerables vidas y estaba protegida por quienes juraban defender las leyes que sistemáticamente violaban. La magnitud de la corrupción solo fortaleció su determinación de hacer justicia, no solo por ella, sino por cada víctima de las prácticas discriminatorias de Westbrook que carecía del poder y la posición para defenderse eficazmente. La abandonada propiedad de Wilson, al borde de Oak Lane, ofrecía el escenario perfecto para la trampa de Eleanor. Antigua casa del primer médico negro de Westbrook, la estructura histórica ahora estaba vacía, otra víctima de las prácticas discriminatorias del pueblo. Bosques densos rodeaban la propiedad por 3 lados, proporcionando cobertura para los alguaciles federales que Eleanor había posicionado estratégicamente alrededor del perímetro. Al caer el crepúsculo sobre el jardín descuidado, Eleanor estacionó su coche en el camino circular, sin intentar ocultar su presencia. Había arreglado que un periodista de confianza filtrara información sobre una reunión entre ella y un informante confidencial en esa ubicación, sabiendo que la vigilancia de los conspiradores detectaría rápidamente sus movimientos. El porche desgastado crujió bajo sus pies mientras entraba en la casa, tomando posición en lo que había sido un elegante salón delantero. 4 cámaras ocultas habían sido instaladas ese mismo día, proporcionando cobertura completa de la habitación y transmitiendo a una ubicación federal segura. Eleanor revisó su reloj, consciente de que la paciencia sería su aliada en la confrontación que se avecinaba. Deliberadamente había elegido no portar un arma, entendiendo que cualquier apariencia de amenaza socavaría el caso legal que estaba construyendo. No esperó mucho. Los faros iluminaron el papel tapiz descolorido de la habitación mientras un vehículo se acercaba, estacionándose lentamente detrás de su coche para bloquear cualquier posible escape. A través de la ventana polvorienta, Eleanor observó a los oficiales Rallins y Bennett salir de un coche policial sin identificación, sus movimientos delatando tensión mientras inspeccionaban la propiedad. Se acercaron a la casa con la cautela exagerada de hombres que esperan problemas, manos sobre sus armas en la funda. La puerta principal se abrió sin tocar, ambos oficiales ingresando con linternas que barrían el interior hasta encontrar a Eleanor de pie, tranquila, en el centro del salón. Jueza Michey, comenzó Rallins con un tono formal y burlón. Lugar interesante para una reunión. ¿Planea comprar este antro? Bennett se quedó cerca de la puerta, bloqueando efectivamente la única salida mientras Rallins avanzaba hacia la habitación. Eleanor mantuvo su compostura, respondiendo con voz firme. Oficiales Rallins y Bennett. Supongo que el Chief Hargrove sabe que están aquí. La pregunta, insinuando conocimiento de sus acciones coordinadas, los perturbó visiblemente. Rallins se recompuso rápidamente, esbozando una sonrisa mientras circulaba la habitación. Solo realizamos patrullas rutinarias. Esta propiedad ha tenido allanamientos. Imaginen nuestra sorpresa al encontrar a una jueza federal entrando. Eleanor aprovechó la oportunidad para dirigir la conversación. Me parece interesante que, de todas las propiedades vacías en Westbrook, presten atención particular a las de Oak Lane, especialmente a aquellas cuyos dueños se han negado a vender a Victor Crane. La referencia específica a Crane provocó una reacción inmediata. Bennett intercambió una rápida mirada con Rallins, confirmando su conexión con el desarrollador. No sé de qué habla, replicó Rallins con tono casual, contradicho por su postura cada vez más agresiva. Pero ya que lo menciona, hemos escuchado preocupaciones sobre una jueza federal excediendo su autoridad, hostigando a funcionarios locales, haciendo acusaciones sin evidencia. Eleanor permaneció inmóvil mientras Rallins se acercaba deliberadamente, invadiendo su espacio personal. De hecho, la jueza Crawford está muy preocupada por su estado mental. El estrés del trabajo, tal vez viéndose discriminación donde solo hay buen trabajo policial. La mención de Crawford confirmó la conexión judicial con su acoso,
Otro elemento de evidencia capturado por las cámaras ocultas. Eleanor presionó para obtener admisiones más explícitas. Tengo evidencia de discriminación sistemática contra propietarios negros en Oaklane, coordinada entre el Departamento de Policía, el Tribunal del Juez Crawford y la empresa de desarrollo de Víctor Crane. Finalmente, Bennett habló con la voz tensa de ira. Evidencia como esa es cosa de criminales y alborotadores. Nadie va a creerlo sobre oficiales respetados y un juez del condado. Eleanor mantuvo contacto visual con Rollins, cuya proximidad se había vuelto abiertamente amenazante. Registros financieros mostrando pagos de Crane a familiares de Hargrove coincidiendo con acciones policiales intensificadas en Oaklane. Correos internos del Departamento de Policía instruyendo apuntar a propiedades específicas que rechazaron las ofertas de Crane. Testimonios de múltiples víctimas de cargos fabricados. Grabaciones de cámara del tablero de mi propio arresto que desaparecieron misteriosamente de los registros oficiales. Con cada elemento que enumeraba, Eleanor veía cómo ambos oficiales comprendían que su investigación había penetrado más profundamente de lo que creían posible. La actitud de Rollins cambió abruptamente de burlona a amenazante. Parece que ha estado ocupada. Demasiado ocupada. Algunos podrían considerar eso interferencia con asuntos policiales. Hobbies peligrosos, especialmente en un pueblo que no entiende. La amenaza velada flotaba en el aire. Eleanor respondió con calma. Conozco perfectamente Westbrook, oficial Rollins. Sé cómo usted y Bennett apuntan a residentes negros con paradas de tráfico pretextuales. Como el chef Hargrove asigna bonos según arrestos e infracciones en Oaklane. Como el juez Crawford desestima quejas y acelera desalojos. Como 3 personas que hicieron demasiadas preguntas sobre su operación murieron en circunstancias sospechosas. La mención de las muertes lo sobresaltó visiblemente. Bennett dio un paso adelante mientras Rollins movía la mano hacia su arma. Deberían tener mucho cuidado al hacer acusaciones así, dijo Rollins en un susurro peligroso. La gente que presiona demasiado tiende a tener accidentes por aquí, como ese organizador comunitario Johnson hace algunos años. Fallo trágico. Como recordó Eleanor, la admisión capturada en múltiples dispositivos de grabación era precisamente lo que había estado tratando de obtener. Presionó más, manteniendo la calma a pesar de la amenaza creciente. Y el Dr. Wilson, el dueño original de esta casa. Otro accidente. Rollins se rió, un sonido frío y sin humor. Ataque al corazón. Muy triste. Aunque el estrés de luchar contra tantas violaciones de códigos probablemente no ayudó. Se acercó aún más, con tácticas de intimidación ahora evidentes. Sabe, los jueces federales también tienen accidentes. Carreteras remotas, choques de un solo vehículo. Sucede todo el tiempo. Eleanor lo enfrentó con la mirada firme. ¿Eso es lo que han decidido el juez Crawford y Víctor Crane? ¿Qué debo tener un accidente? La pregunta era directa, diseñada para provocar una conexión explícita entre los oficiales y sus CEO conspiradores. Bennett se movió incómodamente. Pero Rollins se había vuelto demasiado confiado. Crawford piensa que te estás convirtiendo en un riesgo que debe ser atendido. Crane tiene planes de desarrollo que no pueden esperar a disputas legales. Hargrove coincide en que Westbrook estaría mejor sin tu interferencia. Con cada palabra, Rollins confirmaba la conspiración que Eleanor había documentado meticulosamente. Su siguiente acción escaló la confrontación al punto más peligroso cuando desenfundó su arma y la apuntó directamente a Eleanor. Así es como termina esto. Jueza Michey decidió reunirse con un informante en una propiedad abandonada en una zona de alta criminalidad. Desafortunadamente, cuando los oficiales respondieron a los reportes de intrusión, usted se alteró, amenazante. En la confrontación resultante, se cometieron errores trágicos. Muy triste. Pero estas cosas suceden cuando las autoridades federales se entrometen en asuntos locales. Eleanor mantuvo su notable compostura incluso con el arma apuntándole. ¿Y cree que esa historia resistirá una investigación federal? Presionó Rollins el arma contra su sien, recreando la escena del gancho inicial de Eleanor con escalofriante confianza. ¿Qué investigación? Su recusación está en registro. Su reputación será cuestionada cuando Crawford divulgue sus dudas sobre su estabilidad mental. Cualquier evidencia que haya reunido será desestimada como la obsesiva recopilación de una mente perturbada.
Con el arma aún presionada contra su cabeza, agregó burlonamente, no tan altiva ahora, ¿verdad? Era el momento que Eleanor había anticipado, la amenaza explícita y la admisión de la conspiración más amplia captadas en múltiples dispositivos de grabación. Respondió con 3 palabras que lo cambiaron todo. Alguaciles federales, ahora. La habitación estalló en caos controlado mientras los alguaciles irrumpían por puertas y ventanas, armas en mano, gritando órdenes. Rawlins fue desarmado y detenido antes de poder reaccionar. La expresión de shock en su rostro mostraba que realmente había creído que el lugar estaba desobservado. Bennett intentó huir, pero fue rápidamente capturado fuera de la casa. Mientras los alguaciles aseguraban la escena, Eleanor permaneció perfectamente serena, demostrando años de disciplina judicial a pesar del arma que le habían presionado momentos antes. Simultáneamente, equipos federales coordinados ejecutaron órdenes de registro en la estación de policía, el juzgado y las oficinas de Crane en todo Westbrook. Las operaciones se habían cronometrado con precisión, evitando cualquier oportunidad de destrucción de evidencia una vez que Rawlins y Bennett estuvieron bajo custodia. En la estación de policía, el Chief Hargrove reaccionó con pánico, atrincherándose en su oficina e intentando destruir documentos. El enfrentamiento duró casi 1 hora antes de que varios oficiales jóvenes, incluido Daniels, se negaran a apoyar a su jefe, terminando efectivamente cualquier resistencia. El juez Crawford fue detenido mientras intentaba huir de la jurisdicción, con una maleta empacada apresuradamente y documentos de cuentas bancarias en el extranjero en su poder, proporcionando evidencia adicional de conciencia de culpabilidad. La escena más dramática se desarrolló en la sede de Crane Development, donde Eleanor acompañó personalmente a los agentes federales. Llegaron para encontrar al equipo de seguridad de Crane triturando documentos activamente pese a la hora avanzada. Cuando los agentes federales presentaron la orden de registro, Crane exigió hablar con Eleanor en privado, petición que ella accedió, con los agentes posicionados justo fuera de la puerta de su lujosa oficina. Esto no es necesario, jueza Michei, comenzó Crane, reemplazando su encanto de desarrollador con fría calculación. Ambos somos profesionales que entendemos cómo funciona el mundo. Dígame su precio. Cuando Eleanor guardó silencio, su desesperación se hizo evidente. 1 millón, 5 millones, una fundación a su nombre con el financiamiento que requiera. Esto no necesita convertirse en un espectáculo público. La respuesta de Eleanor fue medida, con la autoridad que la había hecho respetada en tribunales federales durante décadas. Señor Crane, está siendo investigado por conspiración para violar derechos civiles, corrupción de funcionarios públicos, fraude y posiblemente como cómplice de asesinato. No hay precio que haga desaparecer esos cargos. La fachada de Crane se rompió por completo, su voz se elevó mientras hacía un último y desesperado ofrecimiento, 10 millones esta noche. Efectivo, cuentas offshore, como quiera, estructurado. Todos tienen un precio, jueza. ¿Cuál es el suyo? Eleanor se puso de pie, señalando el fin de la conversación. La justicia no está en venta en mi sala, señor Crane. No a ningún precio. Al girar para irse, él la agarró del brazo, siseando. ¿Tiene idea de a quién conozco? Las conexiones que tengo. Esto nunca llegará a juicio. Los agentes federales entraron de inmediato, retirando su mano y arrestándolo. El momento fue captado por periodistas que Patricia había alertado, quienes se habían reunido frente al edificio basándose en sus indicios sobre la significativa actividad de la ley. La imagen de Víctor Crane siendo escoltado desde sus oficinas esposado se convirtió en el símbolo visible de la corrupción expuesta en Westbrook. Más tarde esa noche, mientras los arrestos iniciales se expandían a una operación integral, Eleanor visitó la cárcel local donde Marcus estaba detenido por cargos falsos. La expresión del joven cambió de resignación a incredulidad al verla acercarse a su celda acompañada de alguaciles federales con los papeles de liberación. ¿Esto es real?, preguntó, con lágrimas en los ojos cuando la puerta se abrió. Es real, confirmó Eleanor. Y tu testimonio ayudó a que sucediera. Hizo una visita similar a Tasa, llevándole la noticia de que se habían presentado cargos federales por discriminación laboral contra su antiguo empleador por despedirla bajo dirección policial. La joven rompió en lágrimas mientras Eleanor le explicaba que su valentía al compartir su experiencia había contribuido a exponer el patrón más amplio de discriminación. Nunca pensé que alguien nos creería por encima de ellos, admitió Tasa, secándose las lágrimas. La mayoría de la gente no tendría el poder de luchar. Eleanor le apretó la mano cálidamente.
Por eso exactamente quienes tenemos ese poder debemos usarlo. Esto no se trataba solo de lo que me pasó a mí, sino de lo que les ha estado pasando a todos ustedes durante años. Al amanecer en Westbrook, los primeros informes noticiosos comenzaron a transmitir detalles de la operación federal que había expuesto años de discriminación y corrupción sistemática. Eleanor observó desde la sala de Patricia mientras se anunciaban cargos preliminares contra 15 personas, incluidos los 3 principales conspiradores y múltiples oficiales y funcionarios que habían facilitado su esquema. La televisión mostraba imágenes de evidencia siendo retirada de las oficinas del juez Crawford, la oficina del Chief Hargrove y la sede corporativa de Crane. Lo más impactante era ver a los residentes de Oaklane reunidos frente al centro comunitario, salvado de la demolición por la orden federal, muchos abrazándose y llorando al darse cuenta de que el sistema que los había oprimido durante tanto tiempo finalmente estaba siendo desmantelado. La confrontación que comenzó con una parada de tráfico discriminatoria se había transformado en una de las operaciones de derechos civiles más significativas de la historia reciente del Estado, revelando no solo actos individuales de prejuicio, sino un sistema completo diseñado para privar a los ciudadanos de sus derechos y propiedades por su raza. Cuando Eleanor finalmente se permitió un momento de descanso, sabía que el trabajo de reconstruir la confianza y crear justicia genuina en Westbrook apenas comenzaba. Pero se había logrado el primer paso crítico, la rendición de cuentas. 6 meses transformaron Westbrook más allá del reconocimiento. Las hojas de otoño pintaban Oaklane de un brillante dorado y carmesí mientras la jueza Eleanor Michey conducía lentamente por el vecindario, observando cambios, tanto sutiles como profundos, desde aquella fatídica parada de tráfico la primavera pasada. La transformación más visible se encontraba en la entrada de la estación de policía, donde un nuevo letrero anunciaba el Departamento de Policía de Westbrook bajo un liderazgo renovado, orientado a la comunidad. Dentro de esos muros, se había realizado una reforma integral. El Chief Hargrove ahora cumplía una condena de 20 años en una penitenciaría federal por corrupción, manipulación de evidencia, violaciones de derechos civiles y conspiración. El departamento operaba bajo supervisión federal con un liderazgo interino a cargo de un respetado comandante retirado de la policía estatal, experto en reformas de policía comunitaria. El oficial Daniels, cuyo testimonio crucial había ayudado a destapar el caso, trabajaba con la nueva administración implementando reformas de capacitación centradas en el reconocimiento de sesgos implícitos y estándares de actuación constitucional. El juzgado también había experimentado cambios significativos. El juez Crawford esperaba juicio por múltiples cargos federales, habiéndole sido negada la fianza debido a su intento de fuga y al descubrimiento de cuentas offshore creadas para ocultar los beneficios del esquema de corrupción. Jueces visitantes de otras jurisdicciones manejaban temporalmente los procesos legales de Westbrook hasta que una elección especial pudiera establecer un nuevo liderazgo judicial. La transformación física más dramática se veía en el lugar donde se había planeado el desarrollo de lujo de Crane. El otrora poderoso desarrollador había declarado bancarrota después de que investigaciones federales revelaran un fraude generalizado en su imperio empresarial. Su proyecto Oaklane Square había sido abandonado permanentemente y el terreno estaba siendo redesarrollado mediante una iniciativa liderada por la comunidad, impulsada por Patricia. Eleanor estacionó frente al centro comunitario, ahora lleno de actividad mientras los residentes participaban en sesiones de planificación para la revitalización del vecindario. Dentro, encontró a Patricia dirigiendo a los voluntarios, con una energía aparentemente inagotable a pesar de los desafíos de los últimos meses. La Sociedad Histórica aprobó nuestra solicitud, anunció Patricia mientras Eleanor entraba en la casa Wilson. 5 propiedades originales más de Oaklane recibirán la designación de patrimonio histórico, protegiéndolas de futuras presiones de desarrollo. La sala contenía muchos rostros familiares. Tasa, ahora coordinadora del programa comunitario, lideraba un comité discutiendo oportunidades de desarrollo económico para el vecindario. Marcus, preparándose para su primer semestre de Derecho bajo la mentoría de Eleanor, ayudaba a residentes mayores a gestionar documentos para subvenciones de restauración de propiedades. Eleanor observaba su trabajo con silenciosa satisfacción, reconociendo cómo la adversidad se había transformado en oportunidad para estos jóvenes líderes. La investigación federal sigue expandiéndose, observó Patricia mientras recorrían el edificio. Se han identificado 3 ciudades más con patrones similares. Su grupo de trabajo está causando impacto.
La Fuerza Federal Especial que examinaba patrones de discriminación en pequeños pueblos representaba quizá el logro profesional más significativo de Eleanor a partir del caso Westbrook. Usando Westbrook como modelo, los investigadores habían identificado conspiraciones similares en otras jurisdicciones donde desarrolladores, funcionarios locales y fuerzas de seguridad trabajaban juntos para desplazar sistemáticamente a comunidades minoritarias mediante prácticas discriminatorias. Las consecuencias profesionales de las acciones de Eleanor habían sido mixtas. Algunos colegas en la Judicatura Federal criticaban lo que consideraban una violación de los límites tradicionales del rol judicial, sugiriendo que se había involucrado demasiado personalmente en el caso. Otros, especialmente con experiencia en derecho civil, elogiaban su valentía por usar su posición para abordar la discriminación sistémica que de otro modo habría permanecido protegida de rendición de cuentas. Estas perspectivas encontradas chocaron durante la audiencia de confirmación de Eleanor para su promoción al Tribunal de Apelaciones del Circuito, un puesto para el que había sido nominada antes del incidente Westbrook, pero que ahora enfrentaba un escrutinio mayor. La sala de audiencias del Comité Judicial del Senado quedó en silencio mientras Eleanor respondía la última pregunta del senador Richardson, particularmente crítico de sus métodos. Jueza Michei, muchos de nosotros estamos preocupados por su participación directa en lo que fue esencialmente una operación encubierta contra funcionarios locales. Algunos podrían argumentar que esto representa activismo judicial más que la contención esperada de un juez federal. ¿Cómo responde a las preocupaciones de que excedió el rol adecuado de un juez? Eleanor consideró cuidadosamente la pregunta antes de responder, consciente de que su respuesta probablemente determinaría el resultado de su confirmación. Senador, presté juramento para defender la Constitución y garantizar la justicia igualitaria bajo la ley. Cuando personalmente experimenté y fui testigo de violaciones sistemáticas de derechos constitucionales orquestadas por quienes juraron defender la ley, tenía dos opciones: enfrentar la injusticia usando la autoridad de mi posición, o mirar hacia otro lado porque confrontarla podría ser controvertido. Hizo una pausa, mirando directamente a los miembros del comité. La rama judicial no existe solo para interpretar la ley de manera abstracta, sino para asegurar que la justicia se aplique por igual a todos los ciudadanos, sin importar raza, riqueza o estatus. Cuando quienes tienen autoridad local conspiran para negar derechos constitucionales a los ciudadanos por motivos de raza, la Judicatura Federal no solo tiene la autoridad, sino la obligación de intervenir. La galería detrás de ella se había llenado de residentes de Westbrook, muchos de Oakland, que habían viajado para presenciar la audiencia. Su presencia subrayaba el impacto humano del caso más allá de las abstracciones legales. En Westbrook, no fui testigo de incidentes aislados de prejuicio, sino de un sistema organizado diseñado para privar a los ciudadanos de sus derechos y propiedades únicamente por su raza. Si me hubiera recusado completamente y referido el asunto por los canales habituales, la evidencia habría sido destruida, los testigos intimidados y la justicia negada, como había sucedido en cada intento previo de abordar estas violaciones. La voz de Eleanor se mantuvo medida, pero con absoluta convicción. Creo que el juramento judicial nos exige defender activamente los principios constitucionales, no solo en circunstancias cómodas, sino especialmente cuando hacerlo requiere coraje y riesgo personal. Si proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos se considera activismo, entonces quizá deberíamos reconsiderar lo que esperamos de quienes tienen autoridad judicial. La sala permaneció en silencio varios momentos después de que terminó. El senador Richardson anotó en su libreta, con expresión inescrutable. El comité se levantó sin decisión inmediata, pero 3 semanas después Eleanor recibió la confirmación de su nombramiento al Tribunal de Circuito por un voto mayoritario estrecho. Un mes después de su confirmación, Eleanor realizó una última visita oficial a Westbrook antes de asumir su nuevo cargo. Condujo por la ciudad sin temor ni aprensión, notando cómo los oficiales del departamento reformado ahora le saludaban respetuosamente al pasar. Visitó el rejuvenecido centro comunitario, donde fotografías mostraban la historia del vecindario junto con planos arquitectónicos de su futuro. En el salón principal, una exposición recién instalada relataba la historia de Oakland, incluyendo la reciente lucha contra la discriminación y la victoria final de la comunidad. Eleanor se sintió inesperadamente conmovida por una sección dedicada a los aliados en la lucha por la justicia, que incluía su propia fotografía junto a la de Patricia y otros que habían apoyado a la comunidad. Mientras se preparaba para irse, Marcus se acercó con un pequeño grupo de estudiantes del programa de liderazgo juvenil que él había establecido. «Jueza Michei, ¿podría hablar con nuestro grupo?».
Muchos de ellos están considerando carreras en derecho después de lo ocurrido aquí. Eleanor pasó una hora con los estudiantes, respondiendo preguntas sobre el sistema legal y compartiendo su convicción de que la ley podía ser una poderosa herramienta para el cambio positivo cuando se ejerce con coraje e integridad. Una joven hizo la pregunta que Eleanor había considerado muchas veces en los últimos meses. Si no hubiera sido jueza federal, ¿alguien le habría creído o ayudado cuando la policía la maltrató? Eleanor reconoció la dolorosa verdad. Probablemente no. Precisamente por eso quienes tenemos autoridad debemos usarla para garantizar justicia a quienes carecen de ella. La medida de cualquier sistema legal no es cómo trata a los poderosos, sino cómo protege a los vulnerables. Antes de partir, Eleanor se reunió en privado con Tasha, quien ahora lideraba un comité comunitario de supervisión del departamento de policía. La próxima semana entrevistaremos candidatos para jefe permanente, informó Tasha con orgullo. El comité tiene autoridad real en el proceso de selección, no solo función consultiva. Su crecimiento de detenida asustada a líder comunitaria confiada representaba el resultado más significativo de la transformación de Westbrook. Mientras Eleanor se alejaba de Westbrook por última vez antes de comenzar su nuevo rol judicial, pasó frente al letrero de entrada de la ciudad, que ahora incluía una frase recientemente añadida bajo el conteo de población, donde la justicia importa para todos. La sencilla adición representaba tanto el reconocimiento de errores pasados como el compromiso con un futuro más equitativo. Eleanor reflexionó sobre cómo una parada de tráfico discriminatoria había expuesto no solo prejuicios individuales, pero se trataba de todo un sistema de corrupción que, finalmente, creó la oportunidad para una transformación genuina. El camino hacia la justicia rara vez es recto o sencillo, y requiere valentía de ciudadanos comunes como Tasha y Marcus, quienes arriesgaron represalias al decir la verdad, compromiso de defensores como Patricia, que documentó patrones que otros preferían ignorar, integridad de personas internas como el oficial Daniels, que eligió la conciencia sobre la complicidad. En ocasiones, la disposición de quienes tienen poder de arriesgar sus posiciones al defender firmemente los principios constitucionales. ¿Ha cambiado esta historia la forma en que piensas sobre la discriminación y los sistemas que a veces la permiten? Si crees que todos merecen un trato igual ante la ley, sin importar su posición o antecedentes, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para ver más contenido que explora importantes temas sociales. Comparte esta historia con alguien que pueda apreciar un ejemplo poderoso de justicia triunfando sobre la corrupción sistémica. ¿Qué otras historias de valentía frente a la discriminación te gustaría escuchar? Comenta abajo con tus pensamientos o experiencias. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la lucha de una jueza por la justicia en Westbrook. Y recuerda que el cambio positivo a menudo comienza con una persona que se niega a aceptar la injusticia, incluso cuando confrontarla implica un riesgo personal. Esta historia muestra cómo el racismo a menudo opera no mediante incidentes aislados, sino a través de sistemas coordinados de poder. Cuando la jueza Michei fue detenida, se enfrentó no solo a prejuicios individuales, sino a toda una red diseñada para proteger la riqueza y el privilegio oprimiendo sistemáticamente a los residentes negros. La lección es profunda. La verdadera justicia requiere enfrentar no solo los actos individuales de discriminación, sino también las instituciones que los permiten. El poder se vuelve peligroso cuando se concentra en manos de quienes lo abusan sin rendir cuentas. Crawford, Hargrove y Crane crearon un sistema cerrado donde podían violar derechos con impunidad porque controlaban todas las vías locales de reparación. Esto nos enseña que los mecanismos de rendición de cuentas deben existir en múltiples niveles para prevenir la corrupción. Igualmente importante es la valentía de las personas que arriesgan todo para oponerse a la injusticia. Desde el oficial Daniels arriesgando su carrera, hasta Tasha y Marcus enfrentando represalias, la transformación requirió que personas comunes tomaran decisiones extraordinarias. Sus acciones nos recuerdan que los sistemas solo cambian cuando quienes están dentro de ellos se niegan a permanecer cómplices. Finalmente, la historia enseña que el privilegio conlleva responsabilidad. La jueza Michei podría haber usado su posición solo para escapar del maltrato personal. En cambio, reconoció su capacidad única para exponer la corrupción que había dañado a innumerables personas sin su poder y recursos. El verdadero liderazgo significa usar el privilegio para elevar a quienes no lo tienen. ¿Alguna vez has presenciado discriminación y te has sentido impotente para detenerla? ¿O quizá has estado en una posición donde podrías haber hablado, pero dudaste por miedo a las consecuencias?
Esta historia nos recuerda que la justicia a menudo depende del coraje de personas comunes dispuestas a enfrentarse a sistemas poderosos. Si esta historia te conmovió, por favor presiona me gusta para ayudar a que llegue a otros que puedan encontrar fuerza en el ejemplo de la jueza Michei. Suscríbete a nuestro canal para más relatos poderosos sobre personas comunes enfrentando injusticias extraordinarias en el mundo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de la jueza Michei o en la situación del oficial Daniels, donde hacer lo correcto significaba arriesgarlo todo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva podría inspirar a alguien más que enfrente una elección moral similar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la lucha de una comunidad contra el racismo arraigado. Al compartir estas historias, esperamos inspirar el coraje necesario para crear un mundo donde la justicia realmente importe para todos, sin importar raza, riqueza o estatus. Hasta la próxima, recuerda que el cambio sistémico a menudo comienza con una persona que se niega a aceptar la injusticia, incluso cuando confrontarla implica un riesgo personal.